Buenas noches muchachos, muchachas, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de cómo despiezar e instalar rieles para cajonera. Es algo realmente muy sencillo, tiene una complejidad más en el despiece que en la instalación y lo importante es que ustedes aprendan que cuando usted despieza su módulo de carpintería, usted lo entiende. Es muy diferente cuando usted lo despieza y lo va a armar a cuando te lo despiezan y vos llegas y recibís todas las piezas para armar. Pues es más complejo entender el módulo. Es algo muy fácil, muy sencillo, simplemente entendamos que los rieles de cajón son algo que simplemente salen del mueble principal. Y para sacarlos del mueble principal necesito un herraje que se llama riel de extensión o correderas telescópicas, también las he visto mucho por ahí, que las llaman en internet. Hay muchas formas de instalarlas, hay muchas formas de ponerlas, pero todas estas guías o todo lo que nos venden para instalarlas o ponerlas, pues obviamente no me van a definir cómo debo yo despiezarlo o cómo debo yo iniciar la instalación de estos rieles. Realmente es entender el concepto de los espacios, de las medidas y de la estandarización de todos los ambientes en carpintería para yo poder realizar una correcta instalación y no tener problemas a la hora de hacer cajoneras. ¿Listo? Yo ahorita les voy a explicar el paso a paso, les voy a explicar obviamente todo, cómo se despiezan desde cero, qué piezas componen un cajón de riel, qué deben de tener en cuenta a la hora de poner el riel en el lateral y el riel al cajón. Hay muchas herramientas, pero vuelvo y repito, insisto, depende de cada quien cómo entendí mi propio despiece. Mi propio despiece es mi desarrollo de carpintería. Yo mismo lo despiecé bajo los estándares de medidas que existen, por lo tanto va a ser más fácil armarlo, entenderlo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver correderas, como dicen por ahí, correderas o rieles de cajón. Estamos hoy transmitiendo la clase del grupo online de carpintería para no carpinteros. Damos clases los martes y los jueves. Son clases online que refuerzan las presenciales y que también obviamente buscamos llegar a personas que no pueden asistir a las sesiones presenciales, por ejemplo en otras ciudades donde todavía no hemos llegado. Entonces es algo que nos va a ayudar a complementar todo lo que vemos. Y ustedes dirán, hombre, pero bueno, esta clase en Instagram no vale nada. No, lo que vale es la asesoría, lo que vale es estar en los grupos de WhatsApp, lo que vale es tener los accesos a todas las memorias, a todo el contenido y todas estas asesorías continuas que tratamos de darles día a día. Eso es claro que carpintero o carpintera no se vuelve nadie en 15 clases como son estas en línea o en 10 horas presenciales más las 2 horas prácticas. Eso es muy difícil. Por eso estamos día a día tratando de generar el contenido cíclico para que todos lleguemos a lograr el objetivo. ¿Listo? Entonces, para no ahondar más en el tema, ustedes siempre saben que yo hablo un poco de los temas de la semana. Esta semana tenemos una noticia muy buena, una noticia espectacular. Tenemos, cuando yo pensé en la figura del mall carpintero, pensaba como el lugar donde encontráramos todo, pero de forma principiante. Digo que encontráramos todo de forma principiante es lograr que así yo no sepa nada de carpintería, me atiendan como una persona que no sé nada de carpintería para lograr mi proyecto de carpintería.
Este mall lo desarrollamos mucho tiempo en Medellín, en una sede que tenemos ahora, pero que ya obviamente está próxima a entregarse. Y llegamos al objetivo principal, que era tener un mall carpintero de muy fácil acceso, con parqueaderos gratis y donde encontráramos todo. En este momento tenemos el salón de práctica de Belén en un lugar, damos las clases en otra parte también, en Circular Coworking, gran coworking, pues, que siempre nos apoya en este tema de las sesiones presenciales. Tenemos el desarrollo comercial en otras partes, los aliados cada uno atiende en su lugar específico, pero ahora vamos a tener todo en el mismo lugar. Ahora vamos a tener todo en el mismo lugar y van a recibir noticias pronto de todo este tema, para que vos llegues y diseñes, encontres absolutamente todo, los herrajes, la herramienta, el salón de práctica, el salón de clases, los emprendimientos. También vamos a tener espacios para los emprendimientos carpinteros que quieran hacer parte de todo este mall carpintero, de todo ello. Más que mall carpintero, eso va a parecer como una feria carpintera, como, ahí me perdonan de decir nombres de empresas, pero eso va a ser como un happy city de la carpintería. Listo, va a ser como el lugar donde vamos a encontrar todo, donde nos vamos a divertir, donde vamos a lograr los proyectos, y seguramente va a ser un lugar como el que cuando iniciamos nos soñamos. Vamos a ver cómo se da el desarrollo, pero en esas estamos. Listo, para que sepan pues que lo estuve mencionando esta semana en las redes, que donde querían el mall carpintero, que cómo querían el desarrollo del mall carpintero. Pues ya se logró pues como es todo este acercamiento para que el mall carpintero pueda ser un lugar 1A. Ya se me está cayendo la canasta del niño, aquí la tengo, así no cae encima. Pero bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Tratamos de, más que regalar y hacer gratuita toda esta difusión de las clases, lograr que nos conozcan. Yo siempre digo, pertenecer a Hágame en Casa no es tener digamos, acceso a estos videos que damos en vivo en YouTube. Hágalo en Casa Colombia, tenemos miles de clases grabadas. No, es pertenecer a la comunidad, tener el derecho a toda la asesoría, a todo el tema de acompañamiento, para que verdaderamente logremos o mi proyecto personal o mi emprendimiento. Quiero contarles algo que me parece súper importante, y es recordarles de dónde vengo, de dónde venimos, antes de iniciar. Vea, esta clase de cajones, no se preocupen que eso no dura 20 minutos. Aprendan más bien de como todo el tema que ya hemos vivido, que les va a servir mucho a ustedes en sus emprendimientos y también en sus proyectos. Así no sean emprendimientos carpinteros, en cualquier emprendimiento. Camilo Calle viene de una profesión totalmente diferente a la carpintería, como todos los que han realizado el taller de carpintería para no carpinteros. Yo cada vez que me presento ahí en los grupos me dicen, no, ¿usted qué es? Ingeniero, ¿usted qué es? Profesor, ¿usted qué es? Médico, entonces, ¿usted qué es? Enfermera, miles de profesiones que nos encontramos. Así llegué yo. Yo era comerciante, tenía mi empresa de importaciones, importaba mercancía, y en un momento nos dimos cuenta que había un producto muy bueno, que eran los soportes de televisor. Estos soportes de televisor yo los importaba y los distribuía a nivel nacional, pero un día conocí algo espectacular, que fueron las redes sociales. Y se los recalco todos los días a los emprendimientos. Las redes, si vos no estás en redes sociales, si vos no empezás a invertir en pauta en redes sociales, olvídese.
olvídese, las redes sociales valen mucho más en cuestión de difusión que cualquier punto en el mejor centro comercial de todo Colombia. Y lo mejor de todo es que no vale ni el 10% de eso. Entonces un día yo, obviamente es curioso con el tema, eso fue en el 2010, curioso con el tema 2010, 2011, pues no recuerdo bien, me metí a Facebook y vi que había una opción de publicar, y yo tenía obviamente mis publicaciones ahí montaditas de los soportes al por mayor, y le di publicar. Y lo primero que me empezaron a preguntar fue que si vendía los soportes que yo traía instalados. Entonces yo dije, bueno, el soporte de televisor yo lo vendo, soportes así como estos que hay atrás, soportes de televisor, eso. El soporte yo lo vendo a 25.000, 30.000 pesos, pero instalado lo vendo a 95 a cliente final. Hombre, pues definitivamente empecé a pagar pauta y empezaron, mejor dicho, a los bodegueros que yo tenía, les dije, muchachos, muchachas, olvídense, no vamos a empacar más mercancía, vamos a aprender a instalar. O sea que aprendimos, o sea, nosotros no sabíamos nada, como ustedes que están ahí aprendiendo carpintería y que no saben nada y que digan, yo sí aprenderé a hacer, así estábamos nosotros. Entonces aprendimos a instalar, aprendimos a conocer, aprendimos todo este tema, y cuando íbamos a cada casa a instalar un soporte nos decían, hombre, yo no necesito solo soporte, necesito la repisita. Y ahí conocimos el aglomerado, la madera, con la cual empezamos a sacar repisitas para el soporte, y eso fue muy ganador. Y de ahí, para no alargar mucho, ya nos empezamos a pedir cosas más específicas, los centros de entretenimiento, las cocinas, los closets, todo. Y llegamos a un momento en que definitivamente el crecimiento era muy grande, tan grande que nos atropelló, nos arrolló. No todo el crecimiento es exitoso. El crecimiento que yo tuve con mi empresa de Tecnosoportes me enseñó mucho, porque fue una universidad y fue un crecimiento que seguramente no fue tan rentable en dinero, pero fue muy rentable en aprendizaje. Y ahí aprendí todo. Al momento que me tocaba irme a instalar, me tocaba ir a solucionar garantías, me tocaba, mejor dicho, conocí el abecedario de la carpintería, y por eso ese abecedario de la carpintería se las estoy transmitiendo a ustedes hace 2 años y medio con el taller básico de carpintería. Entonces llegamos al punto que no podíamos atender todos los trabajos que nos llegaban. Atendíamos alrededor de 250, 300 instalaciones de cocinas y closets, centros de entretenimiento, aparte de 800 instalaciones de soportes. Era un crecimiento arrollador que obviamente nos atropelló y nos hizo perder mucho dinero, porque cuando el crecimiento llega de forma inesperada y desorganizada, seguramente va a traer muchas consecuencias. Normal, aprendimos de errores. Siempre con el lema de que la carpintería tenía que ser muy responsable, tenía que ser súper responsable de cuidar el anticipo de todos los clientes, de cuidar la plata de todos los clientes, y hasta el fin, así sea perdiendo plata, cumpliendo. Siempre obviamente con ese lema, y por eso es que ahora todavía estamos acá. Bueno, al ver este crecimiento desbordado, yo dije, hombre, yo no tengo cómo instalar toda esta carpintería, y no hay instaladores en todo Medellín para que me ayuden a instalar esto. Eso es una realidad, no lo sabía, y todavía faltan, y por eso es que ahora tenemos tantos emprendimientos de hágalo en casa que nos ayudan día a día a atender los clientes que necesitan algún trabajo en carpintería. Entonces decidí enseñar, y cuando decidí enseñar todo el tema de la carpintería básica, obviamente, más que aprender a ingresar un tornillo, enseñamos a
enseñamos a desarrollar un proyecto. O a lo que voy a decir, para mí la carpintería está dividida en dos: la persona que desarrolla mobiliario y la persona que ensambla e instala. Está dividido en dos, todos dos en igual importancia. Es muy diferente desarrollar un proyecto de mobiliario desde el principio, realizar todo el proceso comercial, el trato al cliente, la postventa, el despiece, la compra, el desarrollo del diseño, a ensamblar e instalar. Trato yo de dividirlo en dos secciones. Y le recalco mucho, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, llegando a este punto de cómo decidí yo enseñar, pues bueno, mucha gente me decía: Camilo, contraté más carpinteros. Yo, ya velos pues. Y a veros pues si no hay muchos muy buenos. En Medellín la carpintería es excelente pues, y hay muchos que también meten la pata. ¿Qué más se va a hacer? Hay muchos que hacen quedar mal el nombre, y por eso fue que Hágalo en Casa, el primer grupo que estaba desarrollado para 3 o 4 personas, llegaron 15 y se quedaron 15 por fuera. Y eso pues, más que feliz, pues obviamente nos sensibilizó mucho, porque nosotros dijimos: ay, güey madre, estamos mal como gremio. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos pasa como gremio a todos nosotros? E identifiqué, al conocer tantas personas súper profesionales en todas sus áreas, que me empezaron a aportar en los cursos, en las clases: Camilo, es que veas, esto debe ser así, así. Empecé a identificar que lo que faltaba era la profesionalización del oficio carpintero. Tenemos obviamente al SENA, que nos da la técnica de carpintería, pero nos falta mucho comercialmente y profesionalmente. Nos falta demasiado profesional y comercialmente para poder atender todo el público que necesita un producto en carpintería. Por lo tanto, de ahí en adelante el crecimiento de Hágalo en Casa ya no se ve tanto en personas que quieren realizar sus proyectos, que también se ve, sino en emprendimientos. Muchos emprendimientos que quieren desarrollar, todos buscar nuevas formas de ingreso, y en la carpintería hay muchas nuevas formas de ingresos. ¿Listo? Así que, bueno, espero que como yo, también ustedes aprendan todo este tema de la carpintería, y aprendamos que de los errores obviamente se aprende. En Ditecno yo ya no realizo muebles a medida, todos los muebles se les asignan a los emprendimientos de Hágalo en Casa. No me dejen de preguntar en Ditecno si necesitan una cocina, un closet, un centro de entretenimiento. No dejen de preguntarme. Detrás de mí hay más de 200 emprendimientos que han realizado el taller de carpintería, que les pueden hacer su proyecto. O sea que pregúntenme proyectos que necesiten realizar. Me preguntan normalmente en Ditecno. Hay muchos emprendimientos que apoyamos, que yo apoyo, que respaldo, que regaño, que le jalo las orejas: hizo esto así, esto no se hacía así. Entonces, sobre todo manejando la ética, tratando de manejar el tema de la ética, porque con la ética nace todo. Con la ética yo me controlo, y el cliente también sabe que está entregando su anticipo, su dinero, a una persona o a un emprendimiento, a una razón social que puede ayudar muchísimo. ¿Listo? Sí, la idea es agremiar. Acá me dicen, por ejemplo, agremiar el oficio. Agremiar el oficio es muy difícil. Yo ya lo tengo pues obviamente agremiado bajo las personas que han hecho el taller Hágalo en Casa, pero no me van a creer. Yo antes de eso intenté agremiar todo el tema de la carpintería, pero no se pudo dar. No se pudo dar porque, no sé, les da como miedo enseñar. ¿Qué me dices acá?
me consta que contestas cada mensaje. Ah, sí. Sí, trato de contestar cada mensaje yo mismo de las redes sociales y de WhatsApp. Cuando me escriban ahí a las redes sociales o al WhatsApp, trato yo de contestarlo porque trato de que realmente sea yo el que, y no una respuesta automática la que esté manejando todo este tema. Entonces, agremiarlo no fue fácil en ese momento, como les digo, todavía les da miedo enseñar. Tengo, obviamente, es claro que enseñar fideliza. Si yo enseño y asesoro, se da un correcto desarrollo comercial, es decir, queda el cliente contento y quedo yo contento. No es solamente venderle una puerta a un cliente, sino decirle, vea, señor cliente, esta puerta le va a quedar aquí con luces porque el desnivel no va a permitir, entonces tenés que poner unos tapaluces, cosas así, que el cliente incluso lo va a agradecer. El cliente lo va a agradecer porque el cliente también necesita culturizarse, no solamente culturizar a la persona que va a realizar la venta, sino que el cliente saber. Si el cliente no sabe nada y dice, hombre, hágame una puerta y me tiene que quedar perfecta, usted le hace la puerta y le quedan las lucecitas ahí del desnivel de la obra, de las paredes, de los muros, y el cliente va a decir, ¿cómo así? ¿Y esos huecos quedan por ahí? Ah, sí señor, esos huecos quedan porque su muro no está derecho. ¿Cómo que no está derecho? Pero es que yo necesito es una puerta, yo no necesito lo que me acabo de poner. Entonces, ¿por qué no lo asesora desde el principio al cliente? Le enseña, vea, señor cliente, los muros van así, tenés que pagar unos tapaluces adicionales para que te quede una puerta correctamente instalada. Y en muchos temas de carpintería, pues, incluye esto que estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, no, los invito a que no les tengan miedo, a que se equivoquen, no les tengan miedo a equivocarse y a reconocer. Ojalá cuando yo empecé, hubiera encontrado un curso de estos, un curso de carpintería de estos así, para no haber cometido tantos errores y no haber tenido que aprender a las patadas, ¿sí o no? Pues ya tocó aprender, pues aprendí mucho, conocí todo el mercado, conocí todo el gremio, conocí todos los instaladores, me pasaron todas estas canas, yo creo que son de eso, véanlas ahí, como brilla. Y estoy tratando de facilitarles a ustedes todo lo que yo conocí y aprendí realizando todo este desarrollo mobiliario. ¿Listo? No solo es aprender a meter tornillos, para que lo tengan en cuenta. Aprender a meter tornillos es realmente algo mecánico, pero aprender a atender a un cliente bien, aprender a enseñarle a un cliente, aprender a hacer un desarrollo excelente de una venta con diseño, ¿cómo se llama eso? De monitorizar, supervisar y realizar una postventa correcta, pues eso sí va a ser obviamente la profesionalización de la carpintería en todo su esplendor. Así que no duden en preguntarme si quieren realizar algún proyecto. Obviamente yo con Ditecno no lo voy a realizar porque ya estoy dedicado a apoyar a todos estos emprendimientos que han depositado la confianza en mí y necesito sacarlos adelante. Entonces, para sacarlos adelante, pues necesitamos que me digan que necesitan muchos trabajos de carpintería. ¿Listo? Vamos a empezar. Aquí voy a acomodar aquí. Eso. Vamos a acomodar aquí. Vamos a tratar de acomodar. Hágame preguntas, pues. Si quiere alguien ingresar y dar una opinión, también me dice pues para que ingrese, pero no, ojo, que ya le he dado ingreso como a 3 personas y primero, no tienen internet, malísimo. Segundo, oye, no hay nada más maluco que una clase sin señal. Segundo, están en la cama echados ahí con la luz apagada en calzoncillos. O sea, que tampoco me pidan que los ingrese para que opinen aquí en el en vivo, ¿no? Si quieren acceder, si quieren dar una opinión de lo que es Hágalo en Casa,
simplemente escriban aquí: Camilo, estoy preparado para ingresar al en vivo, y ya me solicitan y yo les doy ingreso. Listo, porque es una buena forma también de darse a conocer. La melamina es una y la fórmica es otra, o son algo diferente. No, son diferentes, son diferentes. La melamina es una cosa y la fórmica es otra cosa diferente. Listo, ahí tenemos un video de materiales, la primera clase de materiales, donde aprendes, está grabado, incluso está grabado ahí en Instagram o en YouTube, hágalo en Casa Colombia, donde aprendes todo este tema de materiales. Listo. Profe, ¿cuál es la clave para progresar en el mundo de la carpintería? Hombre, qué pregunta tan difícil. Pero de una vez le digo algo: un carpintero bueno y responsable nunca en la vida se va a quedar sin trabajo. Tanto así que en Medellín hay carpinteros excelentes. ¿Y por qué no se consiguen? Porque están ocupados todo el tiempo. Están ocupados todo el tiempo, no tienen tiempo de atender las cosas. Es súper importante. En la carpintería, el carpintero es un diseñador. Es un diseñador que hace muebles personalizados. Es alguien que no quiera muebles personalizados, pues va y los compra en un almacén de cadena y listo. Un carpintero es un diseñador de modas que toma su espacio exacto y desarrolla todo lo que usted necesita y todo a su gusto. O sea, que el carpintero que quiera que le vaya muy bien, vuélvase un diseñador exclusivo de ambientes. Cobre caro, cobre costoso, porque está haciendo algo personalizado, está haciendo algo a la medida. De esa forma la gente va a decir: con usted voy a la fija, lo espero el tiempo que quiera, no se preocupe. Y un carpintero así, de esa forma, que siempre atiende al cliente desde el principio hasta el final, nunca se va a quedar sin trabajo, para que tengan en cuenta eso. Listo. No, muchos necesitan acompañamiento, obvio. Acá respondo preguntas. Espera, yo me tomo aquí un lamparazo. ¿Cómo se le pierde el miedo al tema de las medidas? Es decir, poder tomar las medidas adecuadas para no dañar el corte. El mejor amigo de un carpintero es el flexómetro. Hombre, los ambientes tienen diferentes medidas. Ahí los damos en las clases. Una puerta no se mide igual que un closet, no se mide igual que una cocina, no se mide igual que un centro de entretenimiento. Son los tips técnicos que enseñamos aquí en el taller Hágalo en Casa. Listo. Si quieres, me preguntas por internet y yo te digo cómo se mide cada ambiente. Listo. Vamos acá, para la instalación de una bandeja para zapatos, ¿cómo calculo en dónde poner la tapa respecto a la superficie donde van los zapatos? A ver si te entiendo la pregunta. Para la instalación de una bandeja para zapatos, ¿cómo calculo en dónde debo poner la tapa respecto a la superficie? Es decir, es simplemente una bandeja, una tabla de MDP que vas a sacar y le vas a poner un frontal. Debes calcular de forma que no te vaya a quedar inclinada o no te vaya a quedar desnivelada el frontal. De resto, es cuestión ya de medir. O sea, uno tiene que meterle lógica al asunto. Tengo tal medida de frontal para una tablita nada más, pues si la pongo muy abajo, pues me va a quedar inclinada hacia arriba. Tenés que calcular ya todo ese tema. Si es la pregunta que te entiendo, pues ahí. Bueno, sí o no, Ricardo, Mayas R&R, emprendimiento Hágalo en Casa. La dirección del mall y la tienda de herramientas, no, ya estamos migrando a, bueno, les voy a decir aquí, no está firmado, no sé si va a quedar ahí definitivamente, ya estamos en 90%, Florida, Parque Comercial. Listo, yo creo que en un mesecito ya, si todo se da como lo venimos planeando, el mall carpintero va a quedar en Florida, Parque Comercial, para que vayan yendo allá a Florida. Hey, buenas, si es verdad que iba a quedar el mall carpintero, para que ellos vayan viendo toda la fuerza que tenemos en Hágalo en Casa. La fórmica la puedes conseguir ahí en el centro venden mucha, en la Micentro se llama.
No alcancé a ingresar desde las 9, lo vas a subir a la página, no sabemos si quede grabado. Soy del grupo 58, aprendí en cuarentena y de verdad que lo recomiendo en este curso. Muchas gracias. Muy bien, llegamos acá respondiendo preguntas. ¿Cómo hacemos cuando el sitio a construir el closet tiene medidas desiguales por todo lado? Se toma la medida mayor y con caladora y ruteadora le damos medida a todo. Carpintero es un diseñador de modas exclusivo. El diseñador de modas coge la cinta métrica y lo mide uno todo, lo mide aquí en la cintura, arriba, y lo deja uno con el vestido así. Así somos los carpinteros a medida. Las gavetas, no, eso es lo que vamos a enseñar, vea, no me preocupe. Los cajones de riel. Con lo que les voy a decir aquí, no demoramos 15 minutos. Van a aprender a poner cualquier cajón de riel. ¿Qué sistema de empotrado me recomiendas para fijar a las cenas de cocina? ¿Repisa flotante? ¿Solo gancho francés? No. Ojo que depende la cena. Yo más fácil prefiero ponerla directo con tiro. Es decir, unas correas, unos tiros traseros y ponerlas directo y ponerle obviamente una base. Ya el chaflán corte a 45 grados es de pronto para los muebles altos de cocina. ¿Cuántos milímetros hay que tener en cuenta cuando usamos canto rígido? Eso varía mucho, depende si la puerta es interna, externa, pero cuando tengan canto rígido, díganle al asesor que le vende la madera, vea, la medida final de la puerta que yo le estoy dando es con canto rígido aplicado, ahí van a la fija. Madera rústica con resina epóxica, hay cursos ya de resinas, creo que es este sábado, para que tengan en cuenta. ¿Qué programa de diseño mobiliario recomienda? Pues nosotros usamos SketchUp con el adicional que ayuda a realizar todo el despiece, que también lo tenemos en curso. ¿Listo? Bueno, muchachas, ya hay muchas preguntas y se nos acaba el tiempo. De pronto vamos, yo creo que ya iniciar con el tema de las correderas para que podamos tener todo el desarrollo. Espero que les haya servido pues la historia, aprendan. Los cacheteros en los cajones siempre deben ir en U o en L. Cachetero puede ir en U o en L, cualquiera de los dos, para que aprendan bastante, porque obviamente también es, no solamente, claro que contar de las experiencias también se aprende mucho y sobre todo con tantos emprendimientos que tenemos, pero necesitamos explicar el tema de los rieles de extensión, entonces voy a empezar desde cero. ¿Listo? Los rieles de extensión son correderas telescópicas las cuales me permiten extraer un módulo B de un módulo A. Cuando digo un módulo B es el que sale, un módulo A es de donde sale. ¿Listo? Para que estas correderas telescópicas funcionen, tienen que tener una correcta escuadra en las medidas del módulo. Cuando hablo de correcta escuadra, es esta parte de adelante del módulo, lo voy a cortar un poco más para acá, debe medir lo mismo que en la parte de atrás. Si no tienen la misma medida, este sistema de riel no va a funcionar. Bueno, qué buena historia. Si quieren les sigo contando historias de mías con Ditecno, que ay María, eso es lo que tengo, que mejor dicho, conociendo todo el mercado de la carpintería, mejor dicho, me salieron todas las canas habidas y por haber. Pero ya la idea es facilitarle eso a ustedes. Entonces, estas correderas telescópicas necesitan igual escuadra, es decir, medida adelante y atrás igual. Si yo tengo un módulo, yo tengo una medida externa, aquí la tengo, una medida externa del módulo en profundidad. Esa medida externa del módulo me va a definir el tamaño del cajón que yo voy a sacar. Me hago entender. Si el módulo tiene una medida de 30 centímetros, por ejemplo, yo debo utilizar una medida menor de riel. Una medida menor de riel al que voy a tener de módulo inicial. Si esto mide 30 afuera, el riel que voy a utilizar en el cajón debe ser menor. Los rieles de extensión, que aquí los ven,
llegan en medida desde 25 centímetros hasta 55, incluso 60 centímetros, en medidas de 5 en 5, 25, 30, 35, 40, 45, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo aquí una medida de profundidad en el cajón de 30 centímetros, utilizo un riel de 25. Si tengo 40 centímetros, utilizo un riel de 35. ¿Listo? Estos rieles vienen en diferente carga. Es decir, vienen para carga liviana, para carga mediana y para carga pesada. Yo siempre recomiendo carga mediana o carga pesada. ¿Por qué? Porque yo, al desarrollar un mobiliario, digamos voy a poner el cajoncito del closet, yo no sé si mi cliente va a meter medias y calzoncillos en el cajón o va a meter lingotes de oro en ese cajón. Entonces siempre prefiero trabajar carga mediana o carga pesada para evitarme temas de garantía. Mediana o pesada. La liviana de pronto para algo muy estrictamente que yo ya conozca que no va a tener absolutamente nada de carga. ¿Listo? Entonces ya sabemos la medida de los rieles, ya sabemos que vienen carga liviana, carga mediana, carga pesada. Ahora, ¿en qué presentaciones viene ese riel? Ese riel viene en 3 presentaciones. Viene el riel de extensión normal, que es el que conocemos en todos los cajones, abro y cierro y listo, como este. Riel cierre lento, que es por ejemplo este de aquí. Aquí ven que tiene un accesorio que hace que el riel, a la hora de yo cerrar la cajonera, se vaya lento y tenga obviamente un cerramiento más despacio, que maltrate menos el cajón. Y también push open. Push open es el mismo riel, pero que yo al presionar abre solo. Entonces yo presiono y se abre solo, se expulsa solo. Entonces están estos 3 tipos de riel, pero aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Tienen una diferencia en precio muy grande. Un par de rieles normales pueden valer entre 8.000 y 9.000 pesos el par. Un par de rieles cierre lento pueden valer entre 28 o 35.000 pesos el par. Y un par de rieles push open pueden valer entre 48 y 55.000 pesos el par. Así que yo debo tener en cuenta al desarrollar un proyecto, hombre, qué riel le pongo. Y debo ser muy claro con el cliente al decirle, ojo, el proyecto que le estoy vendiendo tiene riel normal, no tiene cierre lento, no tiene push open. Si quieres cierre lento o quieres push open, tiene X adicional en valor. Ojo con esto que es muy importante. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Ya identificamos los tamaños de los rieles, ya identificamos que vienen en riel normal, cierre lento, push open. Ahora, ¿cómo es un cajón de riel? Es decir, ¿cómo está hecho un cajón de riel? Aquí tengo uno. Y un cajón de riel está compuesto de una parte frontal, una parte trasera y 2 laterales. Aparte de estos 4 elementos, yo debo de considerar un fondo y debo de considerar un frontal o parche. Este es el frontal o parche, o sea, una pieza adicional al módulo extraíble. ¿Listo? O sea que el cajón de riel tiene frontal, trasero, laterales, fondo y parche o aplique, que es normalmente donde yo pongo la jaladera o donde simplemente le hago acá, digamos por ejemplo yo en este tengo un huequito, yo inserto el dedo y lo meto y lo saco. ¿Listo? Entonces el cajón de riel está compuesto por esas piezas, las cuales yo debo despiezar para que concuerden con un correcto funcionamiento. ¿Y cómo hago yo para que esto concuerde con un correcto funcionamiento? Resulta que
el cajón tiene una medida interna y tiene una medida externa. ¿Ven? Ojo a esto. La medida interna, véala acá. Véala acá adentro. ¿Cierto? La medida externa es esta de afuera. Entonces, el módulo extraíble de cajón, debe tener una medida interna menos el tamaño que ocupen los rieles. Los rieles ocupan un espesor a lado y lado, y ese espesor ideal es de 1.4 a cada lado. Si yo tengo riel liviano, es 1.3. Yo organizo aquí esto. Si yo tengo riel liviano, es 1.3 al lado y lado, pero si tengo riel pesado o mediano o push open, es 1.4 al lado y lado. Por lo tanto, si este cajón mide 40 por fuera y estoy trabajando calibres aquí, calibres de 15 milímetros, o sea que por dentro mide 40 por fuera, 37 por dentro. O sea que 37 menos 2.8, 34.2. O sea que la medida de este módulo de lado a lado, a ver, yo lo pongo aquí para que lo vean bien, eso. La medida de este módulo de lado a lado es de 34.2, medida total externa, para yo poder poner los rieles en los laterales, en cada lateral del cajón, y así insertar el cajón. Listo. Esos rieles se consiguen muy fácil en cualquier ferretería de mueble, los consigues en Herrajes Sacseco. Nosotros, el aliado nuestro es Herrajes Sacseco. Si quieres, busca ahí @Herrajes Sacseco y ahí te aparece, pues, y le puedes escribir a Víctor para que te dé toda la información. Entonces, fundamental, medida externa es diferente a medida interna. La medida interna, donde voy a insertar el cajón, 2.8 centímetros menos el módulo que voy a insertar, que viene a ser este. ¿Listo? Ahora, el otro punto. ¿Cómo se pone un cajón de riel? ¿Cómo se pone un cajón de riel? Hay muchas preguntas que me hacen en Hágalo en Casa y me dicen: Camilo, el riel lo tengo que poner arriba en el cajón, arriba, abajo, en el medio. Hombre, póngalo donde quiera que en todos lados funciona. Lo que usted tiene que calcular bien es cómo mido dónde poner el riel, pero en el módulo. Por ejemplo, este está puesto en la base. Voy a tratar de mover aquí para que lo vean. Eso, muy bien. Aquí está la base del cajón. Yo simplemente puse el riel en la base y ahí coloqué el cajón. Cuando son cajoneras continuas, es decir, que encima de este va otro, yo el cajón de riel siguiente o el riel siguiente en el módulo lo debo poner 1 centímetro más arriba del frontal o aplique. Es decir, el primero lo coloqué en la base. No miremos esto aquí. Vamos a mirar como si hubiera empezado aquí en la base del mueble. Pongo el frontal acá en el mueble y el siguiente riel lo pongo 1 centímetro arriba de la medida de este frontal. Así me voy yendo hacia arriba de las cajoneras. Otra pregunta que me hacen es: este parche o frontal, si tengo 3 cajones de riel, ¿cuánto dejo de tolerancia? Eso es relativo. Normalmente yo trato de dejar unos 3-4 milímetros de tolerancia entre frontal y frontal, como para que no choquen a la hora de cerrar los cajones. Pero eso ya depende si tengo sistema de deditos. Sistema de deditos es cuando tengo las T's entre los cajones. ¿Listo? Que ya se las voy a mostrar. Voy a hacer el recorrido aquí por mi cocina. Muy bien. Vamos a hacer aquí el recorrido por mi cocina. Voy a voltear acá la cámara. ¿De dónde se voltea la cámara? Yo creo que es de aquí. Muy bien.
Ahí ven la cocina. Este sistema T que vemos aquí es este, ¿cierto? Entonces, tenemos las correderas. Vea, ¿quién tiene empresa de mantenimiento de cocina? Les he echado cantaleta. El que monte una empresa que haga mantenimiento a las cocinas, mejor dicho, qué tremendo emprendimiento. Yo lo contrato para que me cambie los rieles porque obviamente en casa de herrero asadón de palo, ¿sí o no? Entonces, esto, aquí lo tenemos, es el sistema T. Vean el mesón, por ejemplo, ahí llega el mesón tiene obviamente un engruese, acá, ahí lo vemos, el engruese. Entonces, acá tenemos el sistema T, que es simplemente una tablita aquí de 6,5 y otra tablita de 5 acostada. Es como una T invertida. Entonces, esto me evita a mí poner jaladeras como les mostré el otro aplique. Digamos aquí, yo simplemente meto los deditos y expulso los cajones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? En este caso, yo ya debo de contar el espacio interno del mueble, de las correderas, y les quito internamente el espacio del sistema T, que normalmente es 8 centímetros. Entonces 8 por 3, 24 centímetros. Y en ese espacio libre que me quedó, saco los cajones disponibles, con la altura disponible, que me funcionen en el espacio entre T, entre sistema T y sistema T. Aquí lo pueden ver, ¿cierto? Y los frontales me pueden quedar del tamaño más grandecitos del cajón, como se ve aquí, ¿cierto? Más grandecitos del cajón, pero que lleguen a la T. Aquí la T yo necesito, sí mucho, 3 centímetros para poder insertar los dedos entre cajón y cajón. Por ejemplo, este es el hoyero. Entonces, pues, este ya no es cajón, sino herraje, que también es viable, normal. Y acá abajo llega pues el rebanco de la cocina. Yo lo que tengo aquí es opción de meter los dedos entre espacios de cajones para poder no tener que usar manijas ni jaladeras, como aquí. Ahí lo pueden ver. Esta es la T. Ahí la ven. La T invertida. ¿Listo? Esa parte les quedó clara. Vamos a voltear acá. Muy bien. Eso. ¿No les pareció esa fácil? O sea, yo creo que se entiende fácil con ese ejemplo para no tener problemas. Poner correderas, poner rieles, simplemente tener como el concepto básico de distribuir los espacios bien. No, de distribuir los espacios bien y de coordinar obviamente todo el despiece bien hecho para restar el espacio de los rieles aquí internamente y listo. Si usted tiene un riel malo o quiere sacar un cajón de riel, simplemente los rieles tienen una pestañita, acá se las voy a mostrar, acá, ahí la pueden ver. Usted le mueve esa pestañita y expulsa las dos partes. Esta parte es la que va internamente acá y esta parte es la que va al cajón como esta. Y entonces usted no necesita ponerse a medir, y después poner el cajón aquí sacándolo. No, simplemente lo expulsa de esta forma, mueve las dos pestañitas y expulsa el cajón. Listo, ahí quedó expulsado el cajón de riel. Por ejemplo, este está en la base y este está acá arriba. Eso es indiferente, eso no va a cambiar si soporta más, si es diferente, no, eso le da una flexibilidad para moverse. ¿Y cómo lo va a insertar? Lo encamina otra vez y eso debe hacer un clic. Vamos a hacer silencio todos a ver si se escucha. Ahí lo escuché, espero que lo hayan escuchado ustedes también. Entonces ya lo van corriendo, vean, entra suavecito. No hay que forzarlo, no hay que empujarlo para que entre, porque ahí es donde se van a dañar todas las balineras que traen los rieles, que son estas balineras. Cuando bota los balines, ahí ya se le dañó. Listo.
ahí ya se le dañó todo el riel y toca cambiarlo por uno nuevo. Entonces yo creo que les quedó claro el tema de los rieles. Ya les dije, es súper fácil, pues simplemente es entender cómo va el cajoncito por dentro y cómo que tiene un frontal externo, respetar los espacios de los rieles, 2.8 centímetros por ambos rieles, por ambos pares, 1.4 para cada lado. Y algo muy importante, hay dos tipos de frontales, el frontal que les mostré y este frontal interno. Si el frontal es interno, los rieles deben ir instalados en el lateral 1.5 centímetros atrás. ¿Listo? Porque este frontal que mide 1,5 debe quedar adentro. O sea que el riel del lateral debe quedar 1.5 centímetros adentro. ¿Cómo calculas la medida del fondo y cómo pegas el fondo? Muy buena pregunta. Hay dos formas de poner el fondo del cajón. Primero, hay fondo el cual se inserta ranurado y hay fondo el cual se saca en el mismo calibre del material. Yo prefiero sacarlo en el mismo calibre del material porque pues utilizo de la misma lámina los fondos de los cajones. Entonces, digamos que lo saco en el mismo calibre del material, en 15 milímetros. Si vos tenés una medida externa del frontal y del trasero, normalmente, miremos esta unión aquí, no sé si se alcance a ver eso. Si el frontal y el trasero están internos de los laterales, o sea que el fondo de qué medida debe de ir, del tamaño del frontal y el trasero y de los laterales menos 3 centímetros. ¿Listo? El tamaño del frontal y el trasero y de los laterales menos 3 centímetros. Así se saca la medida del fondo. Porque el fondo queda interno. El fondo queda interno en este bastidor. Y al quedar interno, pues obviamente necesita caber ahí. Y para caber ahí tiene que ser de la medida de los que van internos igual y de la medida de los que van externos menos 3 centímetros. Es como el fondo de una cama, pues prácticamente. ¿Listo? Bueno, yo creo que nos quedó claro aquí el tema de los rieles. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. He visto cajones que pegan el parche con cantonera. ¿Eso es para ahorrar material o es gusto? El parche con cantonera. No te entiendo ese tema porque el parche con cantonera pues no lo veo posible pegarlo. Ah, ya te entendí. Es decir, que no le sacan esta pieza de acá, sino que este frontal lo sacan para ahorrarse esta pieza. Muy bien. A veces los pegan con cantonera o también con tarugo. Los pegan con tarugo a estos laterales. A mí me parece más complicado. Yo prefiero sacar esta tirita, hacer todo el desarrollo del cajón y después pegar este frontal con tornillito. Vean los tornillos acá. Se pegan con tornillo de pulgada. Vea un tornillo acá y vea el otro tornillo acá. Con tornillo de pulgada se pega este frontal de este. ¿Por qué tornillo de pulgada? Porque el tornillo de pulgada no me va a traspasar el calibre de los dos materiales. ¿Listo? Ustedes en la carpintería pueden hacer las cosas de muchas formas. Tienen que tratar de hacerlas de la forma que quede mejor, que quede más fino y que sea obviamente más rápida. ¿Listo? 1.4 por cada lado, se resta la medida de cada riel. Exactamente. ¿Por qué le hacen un ranurado al cajón para poner el riel? No, el riel no lleva ranurado. Lo que lleva ranurado es el fondo del cajón. Es decir, hay formas de poner este cajón de que este fondo no lo sacan en 15 milímetros, sino que lo sacan en un calibre menor y ranuramos las piezas de los laterales, el frontal y el trasero, para que este inserte en esa ranura. Y después de armar todo este bastidorcito,
pues quede el fondo del cajón en un calibre menor. Cuando son muchos cajones, vale la pena porque obviamente en calibre menor sale más barato el material. ¿Qué medida se deja de tolerancia para ese frontal del cajón? La tolerancia depende si a lo ancho no se deja tolerancia, pero si son continuos se puede dejar una tolerancia de 3 milímetros, 4 milímetros. Yo creo que 4 es mucho, ¿no? 2 o 3 milímetros si vienen los frontales continuos. Puedes repetir la fórmula de la medida del fondo, cuando es el mismo material. No, es que ahí no hay fórmula, es muy sencillo. Este frontal viene interno, viene ensamblado interno, o sea que ese fondo tiene que tener la medida de este frontal por la medida de este lateral menos 3 centímetros. Menos 3 centímetros, ¿por qué? Porque este viene externo, ¿eh? 1,5 de acá y 1,5 de arriba. O sea que este fondo va de la medida del frontal exacta por la medida de los laterales menos 3 centímetros de los laterales. Pero he tenido problemas con los tornillos de las manijas porque este viene para un poco más de 15 milímetros, pero más la tapa serían 30. ¿Cómo puedo solucionar eso? Bueno, Héctor, muy buena pregunta. Estos tornillitos de las jaladeras, los que vienen con las manijas, normalmente vienen para 15. Hay que comprar aparte en la ferretería tornillitos para jaladera, pero para 30 milímetros. Siempre los compramos más larguitos. Profe, ¿hay algún video para elaborar el cajón de cero? No tengo para elaborar el cajón de cero, pero es muy sencillo. Si quieres o si tienes de pronto que realizar un cajón de riel de cero, grabamos todo el desarrollo. Muy bueno. De cero es pegar todo, pues muy sencillo. Lo que pasa es que no le pongan misterio al asunto. La carpintería son tablas unidas con tornillos y simplemente saber despiezar. Vean por ejemplo estos tornillos de acá. Estos son los laterales del cajón. ¿Qué llevan? Vean. 2 tornillos a este lado. 2 tornillos a este lado también. Miremos el otro lateral. 2 tornillos también a este lado. Listo. O sea, ¿qué es eso? Un rectángulo pegado con tornillos. A ese rectángulo le vamos a poner el fondo, que puede ser ranurado, ahí sí doy la opción, o puede ser poniéndole el fondo completo. Cuando yo ya tenga todo el cajón enrielado, aprendan a dividir. Hay que aprender a dividir. Si yo tengo un espacio de 50 centímetros y quiero poner 3 cajones de riel, pues divida el 50 en 3 y le deja los espacios de tolerancia, obviamente. Ya, simplemente enrielamos los laterales con la medida que les estoy diciendo, el frontal más 1 centímetro, a no ser de que tenga el sistema en T como les mostré en la cocina ahorita, que tenemos que restar el espacio de esas T's. Enrielamos con mucha lógica para no interferir la salida del cajón de ese modo. Listo. Pero vean, son 4 tablas pegadas con tornillos y otro frontal más pegado con tornillo. ¿Listo? Muy bien. ¿Lo ve cómo se ensambla la T por dentro del mueble con los laterales? La puede ensamblar con esquineros metálicos por dentro. Con esquineros metálicos por dentro la puede ensamblar. ¿Qué medida hay entre los rieles instalados cuando son varios? Alejín. El primer riel en la base, ponemos el cajón y el siguiente riel 1 centímetro más arriba de la medida del frontal. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, acá veo. Si tengo una alacena de 65 centímetros de ancho, ¿cuánto peso puede soportar? Y si colocan peso, ¿qué debo hacer? Bueno, una alacena extraíble con rieles. No, ahí lo que debes hacer es poner, por ejemplo, los zapateras extraíbles de riel, las grandes de closet que uno hace, aparte de los rieles, debe tener unos rodachines en la parte inferior. Obviamente, si saco todo ese módulo con solo rieles, se va a descolgar. Hay que analizar también qué cosas viables y no hay cosas viables. Por ejemplo, ahorita contándoles la experiencia de lo de Ditecno. Yo en Ditecno aprendí que no todo se puede vender. No todo se puede vender. Si un cliente me pide a mí algo que no se puede hacer, que no es viable, hombre, no se puede.
No, es que yo lo quiero así. Claro, pero yo no se lo puedo hacer así. Y listo. Aprendan a decir no también. Aprendan a decir no a la hora de realizar una venta. Listo. Bueno, se me va a acabar el tiempo porque esto solo es una hora. Veo todavía muchas preguntas. Y si no lo interrumpo acá, pues no me queda grabada la clase. O sea que debo interrumpirlo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que los rieles nos queden iguales en la medida, en la parte A y B? Tanto adentro como afuera, no importa. Vos tenés que medir que te queden iguales adentro y que te queden iguales afuera. O sea, yo por eso los pongo siempre en la base del cajón externo, en la base B, y los pongo de abajo hacia arriba en la misma parte, arrancando desde la base. ¿Cómo hago? Existe la escuadra. Muchachos, la escuadra existe. Con una escuadra que pongan, ahí trazan y deben de medir, obviamente, para que queden igual. Listo. Profe, las medidas de los lados. Las medidas de los lados siempre van del tamaño del riel. ¿Listo? El tamaño del riel es el que va la medida del lateral. Muy bien. Bueno, yo sé que les van a surgir muchas más preguntas con esto. Les agradezco que se hayan conectado. La otra clase es el jueves. Esperamos obviamente que se inscriban. Para el sábado presencial ya no tengo cupos. Sí, tengo para 12 y 19, y eso que como 2 cupos nada más. Yo creo que ya solamente hay para iniciar el 19 y 26, creo. Anímense, aprendan. Esto es muy bueno, esto es muy bacano. Y la carpintería para no carpinteros es la buena, porque aquí no hay, acá no nos juzgan, acá nos podemos equivocar, acá podemos meter la pata hasta que aprendemos. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos, a todas. Gracias por conectarse.